Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia a este nuevo webinar. Llevamos ya en la serie que podríamos llamar del COVID-19. Este es el cuarto que hacemos. Y lo que intentaremos hoy, hemos visto en otras conferencias, hemos estado hablando de la situación macro, de la situación del entorno económico, también de los resultados del último informe del Fondo Monetario Internacional. Y hoy lo que intentaremos, a pesar de que en la segunda conferencia sí que ya hablamos de algunos activos que desde SLM estábamos comprando, hoy vamos a centrarnos única y exclusivamente, no voy a comentar nada de la situación económica en general, sino que nos vamos a centrar en 5 activos que pensamos que pueden ser activos interesantes para el nuevo entorno económico, porque sin duda habrá un antes y un después en la estructura económica de muchos países, un antes y un después del COVID o de la COVID, no sé si es él o la. Lo voy a usar indistintamente, que no se moleste si hay algún filólogo más preciso. Entonces, espero que todos estén muy bien. Estos 5 activos los voy a explicar de menos riesgo a más riesgo. Si les parece, les voy a compartir ya la pantalla. Me parece que está ya bien. Y como les decía, estos 5 activos son diferentes, diferente riesgo, diferente tipo de mercado, y es de algún modo para poder descorrelacionar al máximo nuestras inversiones. Algunos de ellos probablemente los conozcan, otros quizá no. Y hay 2 bonos, vamos a empezar con la renta fija, 2 bonos inversión directa, uno investment grade y el otro high yield. Luego pasaremos a comentar un fondo de inversión indirecta, luego una acción concretamente del Nasdaq, y finalizaremos con un ETF que es un fondo cotizado. Por lo cual, como siempre, quien necesite la presentación, pues se pone en contacto con nosotros a info@slm-medioafi.es, y al final de la presentación, como siempre, intentaré responder a las preguntas que nos pueden mandar por el chat, y si queda alguna en el tintero, nos la pueden mandar a este email. Vamos a empezar con el primer activo. Es un bono en euros, un bono investment grade, un bono que nosotros estos días desde SLM hemos empezado a comprar para nuestras carteras, para nuestros clientes. La compañía creo que es conocida por todos, es la compañía General Electric. Creo que el nombre probablemente nos suene a todos. Quizá por esto no entraré tanto en el detalle de la descripción de la compañía, pero al igual que a todos probablemente, o a la mayoría de la ciudadanía les suena General Electric, cuando entramos ya con más detalle a qué hace General Electric en concreto, ahí ya nos perdemos un poco más. Y es lógico, porque General Electric tiene muchísimas líneas de negocio, de productos bastante diferentes, y los podríamos resumir básicamente en lo que son electrodomésticos para el hogar, equipamiento del hogar. Yo concretamente tengo un frigorífico General Electric que funciona muy bien, muy viejo, pero funciona muy bien. Material médico, si alguien se ha hecho alguna vez una resonancia magnética, muchas veces el aparato médico es de General Electric. Generadores de energía, motores de aviones, y aquí viene un poquito el punto interesante, precisamente por construir motores de aviones, teniendo en cuenta que por el COVID-19 pues se han cerrado fronteras, se han reducido vuelos a la mínima expresión, las compañías aéreas tienen problemas, muchas de ellas de supervivencia incluso, con
posibles ayudas estatales, no compran o cancelan órdenes que tenían a las constructoras de aviones, las 3 más importantes del mundo. Las 3 primeras son Boeing, Airbus y Embraer. Y obviamente entonces estas compañías aéreas no compran los motores a General Electric. Por lo cual, esta obviamente es una línea que va a sufrir, que ya está sufriendo dentro de General Electric, pero a nuestro entender, y un poquito, ¿no?, al calor de este nerviosismo y de este cierto histerismo que hemos visto en los últimos 2-3 meses, creemos que el mercado o los inversores se han centrado más en la parte negativa de esta construcción de motores de aviones, olvidando o alejando el foco de otras líneas de negocio que están muy bien, ¿no?, de General Electric. Y por eso creemos que están los niveles interesantes para una compra tranquila. Esta, más que ninguna de las que voy a comentar, es una compra para tenerla en el largo plazo y que nos va a dar un rendimiento muy aceptable por ser un bono de alta calificación crediticia. Es decir, este bono es un bono a 2035, paga un cupón del 4,125 y el rendimiento que nos da es del 2,68% si nos esperamos a vencimiento. ¿Por qué nos gusta? Nos gusta porque no hace mucho, hace 6 meses, encontrar un bono investment grade, es decir, de alta cualificación crediticia, denominado en euros, era difícil si nos daba rendimiento, algunos daban rendimiento negativo. Si nos daba un 0,5 o un 0,8 ya era una gran victoria, y ahora tenemos la suerte de poder tener un bono de las mismas características, investment grade en euros, y que nos dé un interés, una tasa interna de rendimiento cada año cercana al 3%, con una estabilidad bastante elevada. El bono es muy líquido, es una emisión de 750 millones de euros, se puede entrar con la cantidad que queramos a partir de 1.000 euros. Tiene unos cupones que son anuales. Este es un bono a largo plazo porque es un 2035, pero salió en su momento, es decir, 15 años faltan por el vencimiento, pero salió en el 2005, por lo cual estamos hablando de un bono a 30 años. A 30 años, lo digo bien. Y obviamente aquí siempre la gestión activa. Si antes recupera, pues haríamos la venta de este bono. Aquí tenemos la gráfica del bono con base 100. Iniciamos con base un número índice de 100 para poder hacer la comparación correctamente de hace un año, y lo comparamos con el índice de referencia para ver cómo funciona el bono, que es el índice de referencia Barclays Global Aggregate en euros. Sería como el Dow Jones para acciones, pues este es para lo que serían bonos. Como podemos ver, si vamos un año para atrás y vemos la evolución, que es la línea amarilla del índice de referencia, pues mostrando esa estabilidad del conjunto de la mayoría de bonos, están 109, es decir, si hubiéramos puesto 100.000 euros, tendríamos 109.000. No así el bono. El bono es más volátil, es un activo directo único, por lo cual es lógico. Llegó a niveles interesantes, pero luego cuando entra el COVID y sobre todo al calor, insisto, de esta exageración en dar el foco en los motores de avión que produce, pues cayó, y si hubiéramos puesto 100.000 tendríamos 80.000. Esto ha recuperado con una cierta fuerza y ahora está pues a 93 respecto al 100 inicial, número índice, no el precio del bono. Por lo cual creemos que ese gap que hay entre el índice y el bono se tiene que ir cerrando, y esto no quiere decir que lo compremos y al calor de la volatilidad de estos días pues pueda bajar más, probablemente pueda pasar, pero también puede ser que se vaya estabilizando y en el medio largo plazo ir cogiendo, escalando posiciones para irse acercando al índice de referencia. Un tema que a mí me gusta destacar y que es importante siempre cuando compramos bonos es investigar y ver cuáles son los principales bonistas de esta emisión, cuáles son los tenedores de los bonos. Y aquí vemos en esta lista que son los 19 principales bonistas de este bono, de esta emisión, vemos que está muy atomizada porque el que tiene más de esta emisión es solo un 1,90% del total de la emisión,
y es BlackRock. Eso nos da confianza, porque además en esta columna, en la que dice Latest, aquí vemos si está en verde, si han incrementado posiciones durante estos días o no. En el caso, por ejemplo, de Petercam, que es otro asset manager de Luxemburgo, fijaros que el 31 de enero, pues, entró con una posición de 3 millones de euros. BlackRock también incrementó y otras, pues, menos conocidas también. Pero, aparte de este incremento de posiciones, que esto nos da una idea de que no están saliendo del bono a pesar de las caídas por el COVID-19, vemos además, y esto también hay que destacarlo, que este es un bono que no debería tener una volatilidad como un high yield, porque los principales tenedores de los bonos son lo que llamamos Tier 1, es decir, son entidades blue chip de primer nivel. Tenemos desde Royal Bank of Canada, pasando por Vanguard, tenemos HSBC, Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank, Intesa San Paolo, bueno, lo tienen en la pantalla. Es decir, eso nos da también mucha tranquilidad por el tipo de tenedor de bono que hay detrás en esta emisión. A nivel de la generación de su revenue o de sus ingresos, nos damos cuenta que sí, donde tiene más peso, con más del 40%, es Estados Unidos. Tiene una facturación a cierre del 2019, del año pasado, fueron de 95.000 millones de euros. Es un monstruo, obviamente, General Electric. Y vemos que básicamente el peso importante lo tiene en Estados Unidos, pero es que luego tenemos a Asia y a Europa con más de un 20%. Y luego ya el Medio Oriente y África con un 10%. ¿Qué quiere decir? Que los mercados donde está centrados son mercados, sí, claramente que actualmente pues tendrán estas recesiones, sobre todo durante el 2020, aunque pueden haber recuperaciones muy importantes durante el 2021, y está en las 3 áreas de más actividad económica de todo el globo, es decir, Estados Unidos, todo el tema de Europa y Asia. Sabemos que está, lo hemos comentado en otras conferencias, que está pivotando la actividad económica desde el eje atlántico hasta el eje Asia-Pacífico. Y en toda esta pivotación de este eje de actividad económica, General Electric está presente. Continuando con el análisis de la compañía, un tema también importante es ver cómo está de endeudamiento, los vencimientos que tiene que afrontar esta compañía en el futuro. Entonces nos damos cuenta en esta gráfica de aquí abajo, estas barras de color azul, que estas 4 primeras barras, que serían el 2020, 21, 22 y 23, tiene unos vencimientos que afrontar de otros bonos que ha emitido. Esta es la típica compañía que tiene muchas emisiones de bonos, tiene más de 400 emisiones de diferentes importes. Pues vemos que tiene que afrontar unos vencimientos de unos 6.000 de media en estos diferentes años, de unos 6.000 millones de dólares. Con su facturación, pues vemos que no es ningún problema. El momento que tiene que afrontar más vencimientos y unos importes más elevados es precisamente en 2035, con unos 12.000 euros. Perdón, 12.000 dólares. Es el doble de estos 6.000 que estábamos diciendo, pero nada que nos haga perder el sueño ni que pensamos que no pueda afrontar. Pero bueno, también es siempre interesante tener una clara foto de dónde está a nivel de vencimientos. A nivel de General Electric, si les parece, lo dejaríamos aquí. Si hay más dudas después, encantado de contestarlas. Pero la idea, el mensaje que quiero mandar es bono de alta calificación crediticia con un vencimiento a largo plazo, y por ser en euros y de alta calificación crediticia no tendremos muchas más oportunidades de tener una tasa interna de rendimiento cercana al 3%. Por la parte más defensiva de la cartera es un bono a tener en ella. Pasamos a otro bono, que es un poquito un cambio de tercio importante, porque el bono anterior era denominado en euros, no había riesgo de divisa, y este es un bono denominado en dólares. Hay riesgo de divisa, en este caso el dólar, aunque desde SLM ya hace tiempo que tenemos una visión de fortaleza para el dólar. Pero aunque acertemos y mantenga esta solidez o incluso se pueda apreciar más el dólar contra el euro, sí que hay que tener en cuenta que hay un riesgo adicional aquí, que es el riesgo de la divisa. La compañía en cuestión se llama AES Gener, es una compañía eléctrica que
que está basada en Santiago de Chile. Yo sé que en el momento, por mucha experiencia ya de unos años, cuando dices nombres como Chile, como Colombia, como Perú, pues a algunos se le ponen los pelos de punta, lo sé. Pero es bastante injusto y cuando hacemos un research más detallado, cuando buscamos activos por todo el mundo, nosotros ya saben que desde SLM tenemos una visión global para encontrar oportunidades de inversión, nos damos cuenta que muchas compañías, por el hecho, el hecho de estar, en este caso, en LATAM, en Latinoamérica, pues ya como que asustan y nadie las quiere tocar. Y pueden ser grandes compañías como esta. En cambio, otras que solo por el hecho de estar en el mundo desarrollado, España, Francia, Alemania, Italia, pues todo el mundo piensa que tiene menos riesgo y no es así. Y solo hay que ver y comparar lo que pasó pues, con Abengoa o Pescanova, por ejemplo. Entonces, insisto, entendiendo que es Latinoamérica, sí, de acuerdo, y entendiendo además que esta es la parte quizá, esto sí que tiene más peso, que es un bono high yield, está en la parte alta del high yield. Hay dos grandes grupos, el grupo del high yield, que es la parte de bonos de menos cualificación crediticia que los del investment grade, pero dentro de este grupo, que sería de menor calificación crediticia, hay también unos escalados. Y este bono es un W, por lo cual está en la parte más alta dentro de este grupo. Luego hay las Bs y luego hay las Cs, por lo cual sí, es un bono high yield, por eso nos da el rendimiento que nos da, que ahora lo veremos, pero pensamos que está bien controlada lo que es su situación de solvencia financiera. Es un bono que se invierte, como les decía, en dólares, y esta compañía que también tiene varias emisiones, el problema que tiene, y esto pasa muchas veces cuando tienes varias emisiones, que hay algunas que han caído durante la crisis y otras han caído y han recuperado con una cierta rapidez o han recuperado la mitad de la caída, por ejemplo. Y en este caso, la mayoría de bonos de AS Jenner, de las emisiones que tiene, han recuperado rápido. AS Jenner, a veces los bonos van sobre el emisor, es una diferente entidad jurídica. Luego lo veremos con los vencimientos de los bonos, que veremos que solo es uno, pero hay varias entidades jurídicas en el holding y aunque veamos luego que solo hay un vencimiento, que es una emisión de 500 millones de dólares, hay otras emisiones de este grupo empresarial. Entonces, esta emisión, no me pregunten por qué, pero de algún modo ha quedado fuera del foco, ha tenido una caída por ser un bono high yield, obviamente, de una cierta intensidad, y se ha quedado más o menos en esos niveles. Unos niveles en los que sí que ha frenado y se está estabilizando, y creo que es la señal para empezar a entrar para una pronta recuperación, porque claro, en este caso, al ser un bono high yield latinoamericano, fíjense, fíjense que comprándolo a 76, con las últimas compras que hemos hecho han estado entre 76, 75, 78, la estamos comprando ya esta compañía también, para clientes. Pues comprándola a 76,23, todos los bonos salen a 100 cuando se emiten, nos da un rendimiento anual del 10,88%. Y si se ejecuta la recompra antes de vencimiento, el vencimiento, perdón, no se lo he dicho, es un vencimiento a 2025, si recompran antes del 2025, es lo que llamamos una call, en este caso incluso el rendimiento es mejor, nos va a nuestro favor y esta recompra antes de vencimiento por parte del emisor en caso de suceder nos daría un 11,18, incluso nos mejora. Esto lo digo porque a veces nosotros siempre decimos que cuando hay bonos con call, que son bonos que son complejos, hay que estar muy atentos a si la ejecutan, si nos va a dañar a nuestro rendimiento. Y en muchos casos es así, pero en este caso precisamente porque lo compramos también de precio, incluso nos ayuda el tema de la call, porque se paga un precio bastante superior al que hay ahora en el caso, insisto, de que amortizara. Aquí vemos la gráfica, es la misma idea que hemos visto antes con General Electric, en este caso es con número índice, partimos de 100 a 6 meses, tenemos el Barclays Global Aggregate, en este caso de bonos en dólares, que es la línea amarilla,
Y luego tenemos la línea blanca, que es el bono en cuestión que estamos hablando. Fíjense lo que les decía de la caída y cómo se ha ido quedando, pues, con una recuperación, pero muy tímida. Creemos que este gap también es muy importante respecto al índice de referencia y puede ser una oportunidad interesante de inversión. A nivel de tenedores, igual que hacíamos antes, los analizamos. Hay tenedores y aquí la foto es positiva porque no vemos una salida masiva de las principales instituciones que compran este bono, pero sí que de todos los movimientos que hemos visto en los últimos tiempos, pues tenemos 4 salidas y 4 entradas. Es un tipo de bono que no es apto para todo el mundo, por lo cual algunos han preferido salir. Pero insisto, no está saliendo todo el mundo. Hay una diversidad de opiniones y nosotros somos de los que estaríamos en el verde, entrando. A nivel de la calidad o la importancia de los tenedores de este bono, ya no son Tier 1, son tenedores importantes. Seguimos teniendo VS, tenemos Crédit Agricole, tenemos State Street, que es un banco americano, tenemos BlackRock, pero en este caso antes BlackRock era el primero y ahora es el último de esta lista de 19. Y luego tenemos Prudential, una aseguradora muy importante británica y también en Estados Unidos. Lazard, sí que hay nombres de nivel, pero quizá un poquito menos que en el caso anterior. Lógico, porque esto es un bono high yield y muchas entidades pues son menos, de primer nivel, son menos presentes en este tipo de bonos. Los vencimientos, como les decía, de esta persona jurídica, a ese Jenner, en el grupo empresarial pueden haber otros vencimientos, pero este concretamente, pues tenemos solo nuestro vencimiento, que es en 2025. También aquí hemos escogido y estamos comprando este bono porque siendo high yield no compramos a 2040 o 2035, sino que buscamos un periodo más corto, teniendo en cuenta que tiene menor solvencia financiera, aunque en muchos casos también compramos bonos high yield con vencimientos más largos, si nos gusta y sobre todo tiene sentido la historia que hay detrás. Y aquí la historia, como es una compañía menos conocida, déjenme que explique con un poquito más de detalle. Esta compañía, como les decía, es chilena, tiene una gran concentración de su negocio en Chile. Actualmente el 75% de su negocio está en Chile, pero va cogiendo peso Colombia. A mí dentro de los países sudamericanos, centroamericanos, me gustan sobre todo, o nos gustan a SLM, Chile, Colombia y Perú, aparte de México, pero México siempre tiene esa volatilidad de estar cerca del tío Sam, del gran hermano, el hermano grande, vaya. Y en este caso está justamente donde tienen más ingresos, le vienen de Chile y de Colombia. Y luego también es destacable que por eso yo creo también, igual que en el caso de General Electric, el punto negativo en el que la gente se ha fijado mucho era el tema de la construcción de motores, cuando tiene una línea amplísima de productos. Y en este caso yo creo que en 2017 Argentina pesaba el 35% en las ventas de esta compañía, pero de una manera yo creo muy acertada y que quizá no hemos estado lo suficientemente atentos, ha ido abandonando o reduciendo ese mercado. Actualmente solo pesa un 4,6% el mercado argentino, con todo el cariño y respeto para los argentinos, pero es una economía pues que con cierta frecuencia tiene problemas en el pago de sus cupones y los principales de sus bonos soberanos, es decir, hace default, que decimos en bonos, lo ha hecho más de una vez, aunque tiene la mala fama y el país del mundo realmente que más veces ha hecho impagos desde el siglo XVI de bonos de gobierno no ha sido Argentina, ha sido España concretamente. Pero sí, tiene ese San Benito y por eso nos parece muy interesante que vaya reduciendo la exposición argentina y potencie la de Chile y la de Colombia. Chile es la economía más europea, si lo podemos decir así, dentro del mundo LATAM. Chile, por ejemplo, la Universidad Católica de Santiago hace muchos años que tiene unos programas de intercambio de alumnos y de intercambio de opiniones de economistas con la Escuela de Chicago en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un país, digamos, más cercano a los niveles de desarrollo a nivel económico de las economías desarrolladas. Por lo cual, sí es LATAM, pero dentro de LATAM es el país quizá pues más
más cercano a nuestro modelo del mundo desarrollado. Que eso no me gusta decirlo porque al final hay muchos aspectos que cuando comparamos mundo desarrollado y emergente, que a veces los emergentes injustamente son emergentes, pero tienen unos valores, por ejemplo, en desempleo mejores que los desarrollados, ¿no? Algún emergente, como por ejemplo, si lo comparamos con el desempleo de Grecia o de España, por ejemplo. Pero bueno, así están los cánones y los protocolos y así se lo explico. Entonces, ¿por qué nos gusta este bono? Por todo lo que hemos visto a nivel de sus ingresos, por el tema que hemos dicho también del rendimiento que nos da, porque está en la parte alta del high yield, pero sobre todo porque recientemente, a finales de abril, han anunciado una ampliación de capital de 500 millones de dólares. Pensemos que esta compañía, lo veíamos en la anterior, perdón, que no lo encuentro, aquí estaba en la misma, perdón. No tiene la misma facturación que General Electric, estamos hablando de 2.400 millones de dólares, la facturación total. Estamos hablando de un elemento, ¿no? Un tipo de ser, de persona jurídica mucho menor que General Electric. Pero claro, una ampliación de capital de 500 millones de euros que hará aún más sólido el balance, dará más calidad crediticia a su deuda y además, sabiendo que tiene un programa de inversiones que no lo ha cancelado, esto es importante, saben ustedes que estos días hay muchas empresas que están cancelando inversiones y, por ejemplo, están reduciendo o cancelando los dividendos. Pues no, esta compañía, y da una señal muy importante de que se siente fuerte y cómoda, continúa su programa de inversiones, que para el periodo 2020-2023 es de 1.400 millones de dólares. Y eso básicamente lo va a utilizar para unos proyectos de energía solar y eólica en Chile y Colombia, que eso también es importante porque está haciendo esta transición a las energías limpias que le permitirán, junto a otro proyecto que tiene en Alto Maipo, ir descarbonizando, utilizar menos el tema del carbón en la generación de su energía. Y el punto quizá más interesante, al menos para nosotros, es que el 65% en Chile y el 90% en Colombia de la potencia contratada de esta sociedad está sujeta a unas provisiones que en el mundo anglosajón se llaman take or pay. ¿Y qué son? Si lo tomas o lo pagas. Es decir, tomas o pagas. ¿Qué significa este take or pay? Y ahí para mí está una de las claves de la buena evolución que puede tener esta sociedad. Pues quiere decir que si, por ejemplo, hay un cliente de Gener que tiene contratada una potencia a unos plazos determinados, con unas entregas determinadas, si en el momento de la entrega de esa potencia que tiene contratada el cliente de Gener no lo quiere comprar o no lo quiere pagar porque ha bajado su facturación o su actividad por el COVID-19, es peor que no lo pague porque tiene una penalización, porque lo había ya contratado y tiene que pagar unos importes mucho más elevados. Por eso, gracias a esta cláusula del take or pay, permite que en este caso Gener sea un tipo de compañía con menos dependencia volumétrica, es decir, de lo que sería la actividad económica de sus clientes, porque sus clientes siempre van a preferir, a no ser obviamente que hagan default, pero siempre van a preferir pagar el producto que le ofrece Gener con ese contrato take or pay que pagar mucho más por, digamos, la penalización por no cumplir o incumplir ese contrato take or pay. Por lo cual, en la coyuntura como la actual, esto se nos antoja crucial para esta compañía. Piensen que en Colombia es el 90% en contratos take or pay. Y por eso Moody's, esta información, la mayor parte viene de Bloomberg y una parte importante viene de Moody's, la agencia de calificación de rating, le da un credit positive, que es decir, le está dando una perspectiva de que este dato, esta información de la ampliación de capital y estos análisis que acabamos de hacer de manera bastante rápida,
es positivo para la compañía, por lo cual esperamos que este bono pueda continuar con su subida. Cambiamos ya de inversión directa y vamos directamente a la inversión indirecta. Este fondo a lo mejor ya empieza a ser un viejo conocido para nuestros clientes y para quien nos va siguiendo, porque hace tiempo que hablamos de él y hablamos bien de él, porque creemos muy firmemente en este fondo. Este fondo básicamente es un fondo que tiene mucho riesgo, tiene más riesgo que, por ejemplo, el bono de General Electric. Es un fondo que llamamos temático, sectorial, se centra en un sector y normalmente los fondos sectoriales tienen riesgos y volatilidades más elevadas. Básicamente lo que hace es comprar empresas de una área, empresas tecnológicas, pero de una área muy concreta, que es todo lo relacionado con la inteligencia artificial, el Big Data, las empresas que se aprovechan de todo esto, todo lo que es el almacenamiento de datos en la nube, este mundo que es el futuro, en definitiva. Y cuando vemos su evolución comparativa otra vez con base 100 hace 6 meses, el fondo es el color verde y el índice de referencia, que en este caso es el Nasdaq, es el color blanco. Fíjense, es decir, ya en la subida hasta febrero, más o menos, de este año, subía mucho más que el índice de referencia, que es el Nasdaq, que además el Nasdaq está subiendo más que el índice tradicional, el S&P 500, por lo cual aún tiene más mérito, es decir, más pendiente en la subida, pero también, punto negativo, más pendiente en la bajada. Desde cotas más elevadas que el Nasdaq, llega a mínimos muy parecidos. Pero la recuperación también es bastante impresionante, porque si hubiéramos comprado 100.000 euros de este fondo hace 6 meses, a pesar de la COVID-19 tendríamos 123.000 aproximadamente, ¿no? En cambio, si tuviéramos el Nasdaq tendríamos 110.000, que también está bien. Pero nos damos cuenta que es un bono que corre, que es un fondo que corre más en la subida y también baja más cuando hay caídas. Aquí tenemos lo que es un fondo relativamente joven, por eso no tenemos el 3 años, pero si vemos, por ejemplo, en la última semana ha dado un 4,65 contra, y aquí también es otra área donde bate a sus competidores, los peers, serían pues los fondos parecidos o de la misma familia. Aquí vemos que ha bajado en la última semana un 2% lo que es la familia, este tipo de fondos, y este ha subido. Aunque a una semana no me interesa demasiado porque es muy a corto plazo. Pero, por ejemplo, a un mes, y más teniendo en cuenta la importancia de este mes, por los acontecimientos, ¿no?, que han ido sucediéndose, este fondo, señores, ha subido un 27%. Ahí por eso siempre, cuando nosotros insistimos que no hay que salir en las bajadas, que hay que mantener la calma y esperar a las recuperaciones, pues este es un fondo que nos lo explica muy bien. Si nos hubiéramos aguantado, que la mayoría de nuestros clientes lo han hecho, hubiéramos luego aprovechado esta subida del 27%, que no la aprovechamos si salimos. Entonces, la subida es espectacular, un 27% cuando los de su categoría suben un 10%. A 3 meses aún están negativos, sí, solo un menos 3%, pero es que los de su categoría están bajando aún un 13% respecto a 3 meses. En lo que va de año, como les decía antes, estamos ya en los 11.000, en el 11-12%, cuando la categoría está un 10% por debajo, una diferencia del 20%, y a un año nos hubiera dado un 16% cuando la categoría sigue en negativo. Esta performance es espectacular, nos dice de la calidad del fondo. Sí que es cierto, y este es un punto interrogativo que siempre tenemos que ver los pros y los contras, que no tenemos un histórico de 5 o 10 años, esto es verdad, pero el gestor del fondo, que tuve la posibilidad de conocerlo personalmente en un evento muy interesante que hace Rankia en Valencia, que hizo el año pasado, el Rankia Fans Experience. Entonces, pues en este evento conocí directamente, tuve la suerte de conocer al gestor y me pareció un hombre muy cabal, que a pesar de que es un fondo de inteligencia artificial y todo el tema de tecnología, y ahí a veces ves a gestores un poco demasiado acelerados, este es un señor con una calma extraordinaria.
le pregunté, y eso también es una de esta volatilidad que tiene el fondo, por qué concentraba tanto en unas cuantas empresas la inversión, y me decía que él hacía eso porque cuando cree y estudia con detalle una compañía y le gusta, no apuesta poco, apuesta todo lo que puede según la regulación del fondo, los límites que tiene, ¿no? Entonces, es un fondo también concentrado, no tiene 450 empresas ni mucho menos, está muy concentrado, y por eso, y lo vemos aquí, la volatilidad suya es muy elevada, es casi del 30%, cuando la del sector es de alrededor del 25%, que también es elevada, pero son 5 puntos por debajo. Por eso, si el fondo continúa con la misma línea y con el mismo acierto, va a batir a todos. El riesgo sería en el momento en que puedan perder, digamos, ser tan certeros en el tipo de compañías que tienen. Y aquí, ya que es un tema que hablamos mucho, pero a veces yo soy economista, no me dedico al tema tech, pero bueno, siempre tengo un interés en todo eso, porque además pienso que es uno de los temas importantes para el siglo XXI. Vamos a dar unos cuantos datos más de este sector, porque este fondo está en este sector. Y en función de que esto se vaya cumpliendo, hará que el fondo, si invierten en este fondo, vaya mejor o peor, ¿no? Los 4 pilares de la inteligencia artificial son, como les decía antes, el Big Data. Esto es importantísimo. Quien tiene la posibilidad de tener acceso a esos macrodatos del mundo empresarial, ya va un paso por delante. La nube, la posibilidad de almacenar es cada vez mayor, la potencia de los ordenadores es cada vez mayor. Ahí el tema quizá más llamativo, el tema de las redes neuronales artificiales, y finalmente las aplicaciones, que vamos a ver una diapositiva de cada cosa para darles un dato, ¿no? Por ejemplo, los datos generados en 2020, se dice que serán de 44 zettabytes. Si me preguntan qué es un zettabyte, no lo sé. Es decir, entiendo por contexto que será una medida de cálculo de la cantidad de datos en el sistema, que será brutalmente grande. Porque fíjense, esto es según la International Data Corporation, que es un grupo mundial que asesora en todo lo que son tecnologías de la información. Pues esta institución nos dice que todos los datos generados en 2020 equivale a todas las conversaciones que han tenido lugar sobre la Tierra desde la aparición del hombre. Puede parecer exagerado, entiendo que serán los señores serios, pero si es así, es bastante espectacular, ¿no? La multitud, ¿no? en datos que tenemos en este siglo. A nivel de la fuerza para la nube, los servidores es el futuro, es un mercado. El mercado de servidores para el tema de la nube en 2018 estaba valorado en 100.000 millones de dólares y se espera que en 2025 alcance los 400.000, por lo cual aquí hay mucho también recorrido para las empresas que se dediquen a esto. Y aquí lo vemos, el ordenador más potente del mundo en 2018, que se llamaba Cumbre, tenía una potencia de 200 TFLOPS, que tampoco sé lo que es, pero por contexto vemos que en 2021 el ordenador Aurora pues tendrá 5 veces la potencia, ¿no? Que se llama Aurora. Es decir, también el tema de los servidores y de la nube es muy importante. El tema de la inteligencia artificial, que lo que se intenta, de hecho, aquí esto me lo he pasado un poco rápido, según la enciclopedia Larousse, la inteligencia artificial es el conjunto de técnicas adoptadas con el fin de crear máquinas capaces de simular la inteligencia humana. Esta es la idea, se intenta, con estos robots, aprender de los comportamientos humanos, lo que es la manera neuronal de las neuronas para tomar una serie de decisiones, y esto se intenta protocolizar con los algoritmos y ponerlos en una máquina, ¿no? Y aquí pues hay un pequeño esquema. Y finalmente, quizá lo que sea más palpable, porque todo esto está muy bien, pero tiene que ser más palpable, las aplicaciones. No las voy a decir todas, pero algunas sí. Los vehículos autónomos, cada vez más se está desarrollando el tema de los coches sin conductor. En el tema de la salud, y aquí esto creo que es una de las áreas donde la inteligencia artificial tiene mucho recorrido, porque sobre todo con todo lo que ha pasado con el COVID-19, todo lo que sea descongestionar lo que es la economía, la medicina presencial en hospitales, se va a intentar reducir. Y ahí nos pueden ayudar mucho todo lo que son las tecnologías de la inteligencia artificial. Los drones, obviamente, en la agricultura
bueno, incluso los asistentes para los clientes. Nosotros que tenemos Bloomberg, y Bloomberg se vanagloria de ser el mejor servicio a clientes del mundo, y probablemente lo sea, pero tú lo ves cuando nosotros con el chat de Bloomberg entramos a pedir alguna duda que tenemos, pues si las preguntas son como muy comunes, ves que te va contestando de manera automática un ordenador o un robot. Y cuando ya entras en un tema que te has fundido al robot, es cuando sale un humano directamente. Entonces, ¿esto tiene futuro? ¿Este fondo tiene futuro? Pues obviamente irá de la mano de todo el tema de la inteligencia artificial. Para quien tenga mucho más interés en esto, yo recomiendo mucho un libro que me leí, que se llama The Industries of the Future, de Alex Ross, que me lo recomendó un profesional que conocí en Londres, que se llama Jordi Turrent, y que se dedica a todo este tema. Es decir, estuvo él mucho tiempo desarrollando el Pier One de Barcelona, que es lo que llamamos Barcelona Tech City, porque Barcelona, si no lo saben, es uno de los centros interesantes en Europa, diríamos los 5 principales centros en Europa de lo que es todo el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no? Y Jordi Turrent me decía, en este libro se entiende muy bien. Y la verdad es que se entiende muy bien. Y también Jordi Turrent y también David Llopart, otro compañero que es un diseñador de coches que ha estado en las principales, está muy centrado en el tema tecnológico porque ha estado centrado en el diseño de coches de las principales marcas por todo el mundo. Estamos hablando de Ferrari, Pininfarina, Mercedes, BMW. Ahora actualmente está en Lotus, el pobre está confinado en Reino Unido porque está trabajando para diseños de la firma de alta gama Lotus. Y les preguntaba, tanto a uno como al otro, y me han dado la información, esto es información de ellos directamente, porque han estado ellos en estos centros, cuáles son los centros, los World Tech Cubes, donde vemos desarrollo de toda esta tecnología. Pues el primero es Silicon Valley, sin duda, lo conocemos todos probablemente, en San Francisco, en la zona de San Francisco. Y los otros dos que me comentaban tanto David como Jordi no son tan conocidos, pero son realmente muy potentes, y uno es el Greater Bay Area, en la zona de Hong Kong, Macao. China obviamente está potenciando muchísimo toda esta investigación en inteligencia artificial. Y finalmente, que son los grandes olvidados, y nosotros de hecho en SLM hemos tenido algunas compañías que han salido de este centro tecnológico. Tenemos Silicon Wadi en Tel Aviv y en Herzliya, cerca de toda la zona esta alrededor de Tel Aviv. Estos 3 centros, lo que pasa en estos 3 centros, que están muy activos en todo el tema de inteligencia artificial, tendrá un impacto directo en el desarrollo de estas tecnologías y en la mejora de este. Pasamos ahora, quería ser hoy más breve, pero veo que me estoy otra vez alargando. Pero bueno, intentemos explicarlo un poquito más breve. Pasamos ahora a una acción directa, comprar una acción en mercado, concretamente es una acción en dólares que cotiza en el Nasdaq. Esta es todas los 5 activos nos gustan desde SLM, pero quizá este es el que está brillando más y estamos entrando más con más clientes. Esta compañía, que se llama Teladoc Health, lo que hace básicamente es lo que llamamos telesalud, o salud telemática. Todo lo que es el sector sanitario, pues cada vez más está con esta idea de poder reducir lo máximo que se pueda las visitas presenciales al ambulatorio de turno o al hospital. Todo lo que se puede hacer con una videollamada, como hacemos ahora mismo, se hará por videollamada, y es esto exactamente a lo que se dedica Teladoc Health. Esto obviamente sí que no ha pasado inadvertido en los mercados, y la evolución de esta compañía, ahora lo veremos, ha sido bastante interesante durante esta crisis. A nivel de revenue sí que es cierto que cogemos mucho el foco en la primera economía del mundo, porque el 80% en el 2019 venía de Estados Unidos. Este año ya será de alrededor del 75%, y a nivel internacional pues va intentando también abrir las puertas a esta telesalud de esta compañía americana por todo el mundo. Pero sí que es cierto que está muy centrada en el mercado americano. Aquí tenemos, como digamos, lo del mercado americano, la valoración de lo que serían el valor monetario de
de lo que es este sector, lo que sería el sector privado de los seguros de salud privados, que luego hay también la parte pública, pero hablamos del seguro privado, pues vemos que la previsión para 2025 es 1,3 trillones de euros a nivel internacional y 1,3 trillones para Estados Unidos. Por lo cual, si esta compañía se lanza a esta zona, ¿no?, que sería el azul celeste, pues imagínense el territorio que tiene por recorrer. Los principales accionistas de primer nivel, BlackRock, como antes con General Electric, que es el principal accionista, tenemos Vanguard, JP Morgan, Bank of America, por lo cual nos da mucha credibilidad este tipo de compañía, porque a pesar de ser una compañía tecnológica y del Nasdaq, que son mucho más volátiles, estos grandes bancos de inversiones no quieren perderse la posible fiesta en este sector, concretamente de la telesalud. Y en este gráfico, para mí lo dice todo, ¿no? Vemos en la línea blanca es la acción, esto es con base 100 hace 6 meses, la línea verde es el S&P 500 y la línea lila es el Nasdaq. Fíjense, pues, la derrota que les está infligiendo esta compañía a todas estas, ¿no? Es decir, fíjense, lo tenemos aquí, lo tengo apuntado, en este periodo la acción ha subido un 112% en 6 meses, cuando el índice ha subido un 9%, el Nasdaq. Y algunos seguro que me preguntarán, oye, pero con una subida del 112%, pues quizá ya se nos ha pasado el tren en esta compañía, ¿no? Firmemente creo que no se nos ha pasado el tren, porque no es solo que esta compañía está siendo mucho más utilizada ahora porque, como vimos, los sistemas de salud llegaron al límite del colapso y se dieron cuenta que esta era uno de los caminos, era la telemedicina, sino que creo que en el mundo post-COVID, por eso decíamos en el título, el nuevo entorno económico, cada vez más el modelo de esta compañía es lo que muchos países van a ir adoptando, porque eso les permite unos menores costes y una menor inversión en todo lo que es medicina presencial. Obviamente la medicina presencial va a seguir siendo muy importante, la inversión, o debería serlo, ¿no?, que la hemos olvidado un poquito los estados estos últimos años. Pero es que esto da una salida perfecta para los gobiernos, esta compañía, porque con mucho menos coste tienes acceso a cubrir a una parte importante de tu población. Los números de la compañía son buenos, es decir, la generación de flujos de caja es muy elevado, que lo vemos en la ratio de arriba, de 357, pero la de flujos de caja libres incluso aún es mayor, 406, ¿no? Aquí vemos el crecimiento del revenue desde el 2016 hasta el 2019 y las previsiones, pues ya lo ven, 123, 233, 417, 553 y previsiones de 717 y 908. Estamos hablando de que del 2016 al 19 se ha multiplicado por 4,5 veces sus ingresos y esperamos que esta tendencia continúe en 2020 y 2021 y más allá. Y más allá de este periodo, porque probablemente el COVID, en este caso, ha sido de gran ayuda para esta compañía. Aquí tenemos, pues, también los balances, esto lo pasaré, pero insisto, quien quiera la presentación la podemos pasar. También aquí destacamos que ha habido un incremento importante de volumen en esta compañía. Fíjense el volumen que tenía hace 6 meses y el volumen en que está teniendo desde hace 1 mes, 2. Ha subido mucho el volumen y subidas con incremento de volumen nos dan más fiabilidad a esa subida de la acción y a más proyección de subida. En conclusión, como decíamos, el modelo de Teladoc, ya se lo he comentado largo y tendido, es muy de futuro. No creemos que sea flor de un verano porque ahora hay el COVID y luego nos vamos a olvidar de este tipo de tecnologías. Creo que esas tecnologías están llegando para quedarse y además esta es de las compañías mejor posicionadas de este tipo de sector, porque además está muy bien posicionada para ir capturando share de mercado, porque ha ido haciendo durante estos años y últimamente una serie de incorporaciones de otras compañías o competidores o con servicios ligeramente diferentes al suyo, pero que complementan el servicio principal, que son estas compañías de aquí, InTouch Health, United Health, Advanced Medical, Best Doctors, una serie de compañías. Entonces, además, tenemos el sistema, antes hablábamos del valor del sector privado, de los seguros privados de salud, pero no olvidemos obviamente los sistemas públicos. Y en Estados Unidos, que sabemos que el sector público tiene un peso muy pequeñito,
y que Obama, el pobre, se volvió loco para conseguir aprobar los nuevos programas, la mejora que ya existían, pero la mejora de programas públicos de salud, que son el Medicare y el Medicaid. Pues bien, estos dos programas han dicho que tienen la intención clara de incrementar su cobertura médica mediante la teleasistencia o la telesalud, con lo cual más oportunidades en la primera economía del mundo para esta compañía, Teladoc. Es decir, Teladoc tiene riesgo, es una compañía del Nasdaq, es una compañía que puede moverse con una cierta intensidad, pero pensamos que tiene muchísimo futuro. Y finalmente, con esto finalizaré antes de pasar a las preguntas. Esta es la de más riesgo de todas, ¿eh? Esta es el Brent. Saben ustedes que en otras conferencias les he dicho, cuando íbamos viendo que iba bajando el Brent, que no tocáramos de momento ese sector o ese tipo de activo. Yo, de hecho, y ahí asumo mi error, en parte se puede perdonar porque yo no sabía que iba a venir el COVID-19 y nadie lo sabía, pero no sé si se acordarán, cuando hubo el asesinato de uno de los principales líderes de Irán por parte de Estados Unidos, que empezó a complicarse la situación otra vez de inestabilidad en el mercado del petróleo, en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, que pasan alrededor del 20-25% del tráfico de petróleo del mundo, y viendo cómo estaba el tema y tensionándose cada vez más, pensaba que podría haber una subida en precio. Estamos hablando de hace 6 meses, 12 meses. Por eso, precisamente, ¿no? Porque podía haber esos problemas, ¿no? De menos oferta de barriles de petróleo por parte de Irán y demás, aparte de Venezuela y demás. Esto no ha sido así. El COVID-19 y la desaceleración económica entrando en recesión potente en algunos países hace que la demanda del petróleo pues sea de alrededor de un 30% menor de lo que nos esperábamos. Perdón. Y entonces vimos que el barril de Brent continuó su caída. En las anteriores conferencias les decía que no, pero visto los niveles a los que he estado llegando, y esto lo quiero decir con la voz muy clara, es un activo actualmente de muchísimo riesgo. Es un activo que hace unas semanas vimos que su precio llegó incluso por debajo de cero, de la referencia americana, que es el West Texas Intermediate. Y hemos visto bajadas en una sesión de un 40%. Es un tipo de activo no apto para cardíacos, pero sí que es cierto que a estos niveles, lo vemos aquí, esto es el Brent, en esta gráfica vemos el Brent, que es la referencia para el resto del mundo, para Europa y el resto del mundo. La americana es el New York Texas Intermediate, que normalmente van bastante parecidas las dos referencias, pero hay momentos en que se desacoplan. Pues parece que cuando perdió los $20 por barril, que llegó incluso pues el Brent, estamos hablando, a los 20, llegó a los 15 más o menos, en los mínimos de este día de aquí, ha ido recuperando y está alrededor de los 30. Por lo cual, todo lo que sea comprar por debajo de los 30, y mejor si son los 25, los 20, y esperarnos a medio y largo plazo, puede ser una buena oportunidad. Si realmente la recuperación en 2021 es tan potente como nos dijo el Fondo Monetario Internacional, porque eso quiere decir más consumo, más actividad industrial, más consumo de petróleo. Pero eso será fundamental, ¿no? Para la subida del petróleo. Y aquí nosotros lo que hacemos es, para los clientes que han querido entrar en este activo, es utilizar un fondo cotizado. Un fondo cotizado es un fondo como los tradicionales, pero cotiza a cada momento, no tiene un valor liquidativo solo al día como un fondo tradicional, sino que cotiza en cualquier momento como una acción. Y aquí nosotros utilizamos este fondo cotizado de una compañía que se llama Wisdom Tree. Y este es un fondo, un fondo cotizado que lo importante es que replique bien, porque lo que hace es de manera sintética a través de futuros replicar el precio del petróleo. Entonces lo importante es que lo replique bien. Y para saber si lo replica bien o mal hay que ver su beta. La beta es la correlación con el activo subyacente. La beta de este fondo cotizado es la correlación con el barril de Brent, el precio del barril de Brent. Y es una beta muy aceptable, es del 0,81. Es decir, si el Brent sube un 1%, este ETF debería subir
un 0,81%. Pero fíjense en la volatilidad. Les hablaba yo antes en el fondo de inteligencia artificial que la volatilidad era muy alta, que era del 29 y pico, cercana al 30. Estamos hablando de una volatilidad del 48. La volatilidad de este ETF es del 48. Por lo cual, es un activo de mucho riesgo para una pequeña parte de la cartera que se puede poner, pero si lo acertamos también las subidas pueden ser muy, muy importantes. Sí que es cierto, y este es otro aspecto que hay que tener en cuenta, que esta correlación, esta beta de este ETF, de este fondo cotizado, normalmente los fondos cotizados, cuando más tardemos en salir de ellos, si compramos hoy el fondo cotizado y nos esperamos 3 años, la calidad de la correlación va perdiendo fuerza, por lo cual es para intentar hacer esta recuperación de cara a finales de año, principios del siguiente y vender. No es un fondo cotizado para tener en cartera 5 años, como por ejemplo el primer bono que hablábamos de General Electric. Y por mi parte, perdonen que me he alargado un poco más de lo que quería, pero en resumen hemos visto 2 bonos, uno de más calidad crediticia que el otro con más rentabilidad, un fondo con muchísimo futuro pero muy volátil, una acción también volátil pero porque es del Nasdaq, pero que ya nos ha demostrado que está batiendo claramente a los mercados y debería continuar siendo así. Y finalmente, para los que les va más el rock and roll, tenemos el ETF del petróleo. Muchísimas gracias. Intentaré ahora ver si hay alguna pregunta. Pregunta dice: hola Robert, tengo varios fondos de inversión a nivel privado. Veo en ellos una ligera caída. Me comentan que la tendencia será en V. ¿Es cierto? Mejor seguir con su recuperación, pues, ya que si los cancelo en este momento consolido mi pérdida. Gracias. Y yo no vendería obviamente hay que ver los fondos, no sé qué fondos son, teníamos que ver los fondos. Si los fondos son malos hay que venderlos en la subida y en la bajada, hay que salir de ellos. Pero si los fondos son correctos, no saldría para nada en este momento. La recuperación en uno de los últimos informes, que ahora no recuerdo de quién era, si les digo la verdad, hablábamos de una recuperación en V, hablaban de una recuperación en V asimétrica. Eso quiere decir que la bajada 2020 es muy intensa, 2021 es intensa, pero menos que la caída. Es decir, tienen menos pendiente en la subida, esa V asimétrica. El otro día un cliente me decía, siempre aprendes de los clientes, un cliente me decía, oye, la recuperación será en forma de raíz cuadrada. Bueno, pues no iba mal este cliente, porque básicamente esta V asimétrica viene a ser en parte una raíz cuadrada si luego nos vamos estancando. Yo espero que no. Pero bien, si es en V, pero para que sea en V asimétrica o no asimétrica, será muy importante lo que comentaba en la reunión anterior, en la conferencia anterior, será muy importante que todas las medidas durante el periodo de contención, política fiscal y política monetaria, continúen acompañándonos, perdón, durante el periodo de recuperación. Porque si eso no es así, no va a tener la economía la suficiente fuerza para continuar con esa recuperación tan fuerte. Por lo cual, la política fiscal y monetaria tienen que estar ahí. Y el otro día tuvimos malas noticias desde Alemania, porque el tribunal, no sé si el Tribunal Supremo, me parece, el Tribunal o Constitucional, el alto Tribunal Constitucional alemán, si no lo digo mal, tenía un caso ya hace mucho tiempo de ver si era ilegal lo que había hecho Mario Draghi durante estos últimos años, que era inyectar liquidez de manera muy potente en el mercado, en la zona euro, comprando bonos. Los alemanes decían que eso había un caso por ser una ilegalidad. Dijeron que no ha sido ilegal, pero ponían un periodo de 3 meses para una transparencia y ver qué se hace con la actual QE. Por lo cual, a ver, atención, porque si en algún momento, que eso no le pasa a la FED americana y sí que le pasa al Banco Central Europeo, los alemanes rompen la baraja, porque esto sería realmente romper la baraja, no dejar que el Banco Central apoye a la economía, entonces sí que no habría ni recuperación ni en V asimétrica, ni en W, ni en raíz cuadrada, ni en U. Lo que habría es una recesión galopante durante muchos años, por lo cual esperemos que los alemanes entiendan que sí que
se puede hacer lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Otra pregunta. Para los que tenemos muy poca experiencia, apenas hemos invertido en fondos índice automatizados. ¿Qué tal sería invertir en índices de economías como China, India y quizás otras economías emergentes? Mire, nosotros hay un gran debate en lo que serían, entiendo cuando dice índices automatizados, entiendo de lo que me está preguntando es de la gestión pasiva, es decir, yo copio un índice, que es el SP500, y lo que haga el SP500 es lo que hace mi inversión. Entonces, esto es un gran debate, es el debate del $1.000.000 en nuestro sector, pero nosotros somos de la idea desde SLM que siempre es mejor un fondo gestionado que un fondo pasivo. ¿Por qué es mejor un fondo gestionado que un fondo pasivo? Porque esa vieja falacia que dice que la renta variable a largo plazo siempre gana, no es así. Porque podemos encontrar muchas compañías y muchos índices que a largo plazo han ido peor que fondos que invertían en ese mismo mercado, pero con una gestión activa. Entonces, mucha de las defensas o del argumento de quien hace gestión pasiva es decir, oye, es que solo el 30% de los fondos que dicen que van a batir al índice lo acaban consiguiendo. Y llevan razón. Es así más o menos los números. Un 30% solo consigue batir al índice de referencia. Para eso, y sabiendo que los fondos indiciados tienen un coste de gestión menor que los fondos de gestión activa, me voy a los fondos indiciados. Pero yo creo que eso es como un poquito una salida, ¿no? Una salida adelante. Yo creo que no. Lo que se tiene que hacer es encontrar un buen profesional que te acompañe en tu proceso de diseño, estructura y gestión de tu cartera y que sepa encontrar los fondos de ese 30% que sí que baten al mercado y van a batir a los indiciados. Por lo cual, yo soy algo contrario a los fondos indiciados, aunque como complemento de alguna cartera se pueden tener, pero siempre mejor gestión activa. Muy bien. A ver si me dejo alguna pregunta, un segundo. Pues es que no las veo, no sé si estoy haciéndolo bien. A ver, en preguntas. Bueno, la verdad que no veo más preguntas. Me da la sensación que hay más, pero no sé exactamente cómo se abre. En cualquier caso, cualquier pregunta a disposición de todos ustedes en info@slm-medioaci.es. Un placer como siempre y nos vemos en la próxima. Cuídense.